Hola, bienvenidos a la clase La Filosofía de la Música. Mi nombre es Isaí González. Yo sirvo aquí en la Iglesia Bautista de Lancaster en el Ministerio Hispano y he estado aquí ya por 9 años y medio. Estoy contento y feliz de que puedo ser su maestro en esta clase que vamos a tener por medio de video, ya que no podemos estar físicamente por los reglamentos del coronavirus. Para mí es un gozo servir al Señor y estar aquí con ustedes. Desde que el pastor Friedenstein me pidió enseñar esta clase, yo he estado buscando la oportunidad, ¿verdad? O al menos he estado orando y pidiendo a Dios que me ayude a poder enseñar esta clase de la filosofía de la música. Y estoy tan contento de que me han permitido entrar a sus hogares, tal vez entrar a sus iglesias, para hablar un poco de la filosofía de la música. Para hablar un poco así de lo que tenemos que hacer de administración, ha de haber recibido una copia de las lecciones que vamos a tener, perdón, y también de las tareas y los proyectos y también los exámenes que van a tener. Entonces quiero pedirle que tome tiempo para estudiar cuándo tiene que entregar sus tareas, cuándo tiene que entregar su proyecto, cuándo tiene que estudiar para un examen. Así puede estar listo para estudiar, para sacar buenas calificaciones aquí en esta clase. Como dije, yo he estado trabajando en la Iglesia Bautista Lancaster por 9 años y medio y desde que llegué he estado trabajando en la música. Y yo he sido músico desde muy temprano en mi vida. Yo comencé a tomar la música seriamente cuando tenía 14 años. Ahora tengo 33 años. Ya tengo más o menos 19 años de estar involucrado en la música, ya estudiándola y aprendiendo mucho de ello. Y aquí en la Iglesia Bautista Lancaster, mi entendimiento acerca de la música y de la filosofía y bíblicamente lo que estamos hablando ha crecido de una manera tremenda que solo lo puedo explicar por la gracia de Dios, y espero que pueda ser yo de ayuda a usted, a su ministerio, tal vez a su vida personal, si es que no está usted en el ministerio pero quiere aprender cosas acerca de la música. Yo quiero nada más pausar un poquito y decirle al pastor Friedenstein muchas gracias por haberme por tener este seminario, por querer darle a personas allá en El Salvador, en Honduras y Centroamérica principios bíblicos, algo que ellos pueden tomar y así ellos pueden abarcar en sus propios ministerios y así crecer el ministerio. Yo sé esto de mi corazón, que el ministerio, las iglesias, lo que Dios ha fundado, las iglesias que Dios ha fundado es lo que va a cambiar el mundo, y debemos de continuar haciendo eso en cualquier manera que nosotros podamos. Muy bien, creo que ha sido suficiente, ¿verdad? De lo que yo he tratado de nada más presentarme un poco. Espero que usted esté listo para aprender. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico. Yo le respondo en 1 o 2 días a lo máximo. Quiero ayudarle lo más que pueda en estas, creo que son 5 semanas que vamos a estar juntos estudiando la filosofía de la música. Entonces, confío que tiene ahí sus notas listas. Quiero que las abra y vaya a la primera lección, que se llama la filosofía bíblica versus la filosofía de preferencias. Filosofía bíblica versus la filosofía de preferencias. Y si ya encontró su lugar ahí en las notas, usted va a ver que en el lado derecho va a tener un lugar donde usted puede hacer sus apuntes. El lado izquierdo usted va a poder llenar ciertas palabras que son claves ahí en sus notas, y más que todo también va a poder vamos a leerlo juntos y voy a explicar párrafo por párrafo qué significa y por qué escribí lo que escribí. Entonces, antes de comenzar con la filosofía bíblica versus la filosofía de preferencias, quiero tomar un momento, orar, y así comenzamos con esta lección. Oremos juntos. Señor, te doy muchas gracias porque eres un buen Dios, porque nos permites estudiar un poco acerca de la música por este medio, aunque sea por video. Señor, tú puedes obrar. Y te pido que lo hagas, te pido que estés conmigo mientras yo trato de explicar algunas cosas que he aprendido por los años que me has puesto aquí en la Iglesia Bautista de Lancaster, y más que todo a que me ayudes a solo dar los principios que van a edificar y van a ayudar a estos hermanos a crecer sus ministerios, sus hogares y su vida personal. En nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. La filosofía bíblica versus la filosofía de preferencias. Antes de comenzar, ¿verdad?, con lo que es la lección, tenemos que ver primero qué significa o qué es la definición de ciertas palabras.
Porque muchos dicen, ¿verdad?, lo mismo, pero a la vez esa palabra no significa lo que uno cree, ¿verdad? Y yo soy de México, usted tal vez de El Salvador, de Honduras, y hay muchas palabras que yo digo que usted no conoce, y hay palabras que usted dice que yo pienso que son otra cosa. Por ejemplo, cuando alguien aquí en la iglesia me dijo, ¿quieres una quesadilla? Yo dije, oh, claro que sí. Y estaba bien contento yo, ¿verdad? Y viene la hermana y me da un pan. Y yo digo, no, esto no es una quesadilla, esto es un pan. Porque si usted sabe, en México una quesadilla es una tortilla con queso adentro y el queso derretido. Pero en El Salvador una quesadilla es un pan de queso. Entonces ambos saben ricos, pero a veces decimos una cosa y no definimos, no es la misma definición de la palabra. Entonces quiero definir lo que yo voy a, cuando hablo de la filosofía, ¿qué significa? Note lo que dice ahí el primer párrafo, definiciones. Filosofía. Esta es una creencia de una persona u organización llevadas a cabo por medio de acciones verbales o escritas. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo creo no tengo que tenerlo escrito. Es algo que tal vez que yo creo, que yo pienso, que yo tengo en mi mente. Es mi filosofía. Pueden estar escritas, pero pueden tal vez solamente ser verbales. Es una creencia, ¿verdad? Yo creo, o tal vez mi iglesia, mi organización cree estas acciones que estamos llevando a cabo. ¿Ok? Note ahora qué significa filosofía bíblica. Dice, una filosofía de una persona u organización basadas en versículos de la Biblia. ¿Ok? Entonces, mi filosofía es lo que yo creo. Una filosofía bíblica es mi filosofía que se basa en versículos bíblicos. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener una filosofía que no sea bíblica. Puedo tener tal vez una filosofía de cómo comportarme en el trabajo y tal vez no tengo ningún versículo bíblico que apoya mi filosofía. Pero cuando hablamos de una filosofía bíblica estamos hablando de algunas creencias que vienen de una base de la Biblia. Que nos lleva entonces a la tercera definición, que es esta, la filosofía de preferencias. ¿Qué significa? Una filosofía de una persona u organización basadas en estilos, personalidades o gustos. Entonces, cuando yo tengo una filosofía de preferencias, no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con qué me gusta, qué prefiero o qué personalidad, qué persona estoy basando esta filosofía. Es importante reconocer qué queremos decir cuando digo filosofía bíblica y filosofía de preferencias. Una pregunta que viene rápidamente y en las notas es esta. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué existe la diferencia entre la filosofía bíblica y la filosofía de preferencias? Note lo que dice el párrafo. En el mundo cristiano hay muchas creencias acerca de la música. Algunos piensan que cierto tipo de música es la única que se puede usar, mientras otros piensan que todo tipo de música se puede usar. Es muy difícil saber qué hacer acerca de la música, especialmente para una iglesia local. El problema viene cuando las personas que tienen sus creencias de música nunca estudian el tema de la música bíblicamente. Por eso hay mucha confusión y herejía cuando se habla de la música correcta. Entonces, este párrafo rápidamente quiere decir eso, que todos tenemos nuestras preferencias o nuestros pensamientos de la música. Y la diferencia es que muchos tienen su filosofía no basada en la Biblia, sino basada en tal vez la ciencia de la música o el arte de la música. Y eso causa problemas en el cristianismo. Note lo que sigue. No hay una línea marcada en la Biblia acerca de la música, pero sí hay mucho que estudiar. Considere los siguientes pasajes. ¿Qué quiere decir? Que no, la Biblia no nos dice, ¿verdad? No pueden tocar cumbias en la iglesia, ¿verdad? Esa sería una línea marcada. Pero ¿por qué no tocamos cumbias en la iglesia? Bueno, obviamente porque creemos que son carnales y que apelan a la carne, no al espíritu. Pero ¿de dónde sacamos esa filosofía? ¿Por qué no tocamos, ¿verdad?, cumbias o lo que sea? Porque alguien estudió la Biblia y sacó principios bíblicos que nos ayudan y nos determinan por qué no hacemos ciertas cosas. No, la línea no está marcada en la Biblia, pero sí podemos sacar nuestra filosofía de la Biblia. Note lo que dicen estos versículos de la Biblia acerca de la música. Salmo 33:3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo.
Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Salmo 96, del 1 al 2. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Salmo 98, 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Salmo 147, 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Salmo 149, 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Entonces aquí escogí muchos versículos, muchos de los salmos, pero estamos hablando de alguna filosofía que yo puedo deducir o que puedo tener por estos versículos que yo acabo de leer. Note lo que dice el próximo párrafo. Dice, de todos estos versículos podemos embarcar en una lección llena de tipos de música y qué instrumentos debemos usar en nuestros servicios. Pero el punto es que la Biblia sí habla de la música. El problema viene cuando nosotros no basamos nuestra filosofía en la Biblia. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápido. ¿Okay? Muchas personas aquí en los Estados Unidos creen que no podemos cantar ningún canto que sea nuevo. Porque normalmente los cantos nuevos son muy modernos, son muy contemporáneos y no alaban al Señor. Pues esa filosofía de no cantar nada nuevo, que solo cantamos himnos, que solo cantamos cosas que ya conocemos, obviamente no viene basada de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer dice, cantad que cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Alzad la voz, hacerlo con júbilo, hacerlo con instrumentos, con alabanza. Dice una y otra vez la Biblia, cantad un cántico nuevo. Efesios dice con salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces hay diferentes tipos de cantos que podemos cantar. Entonces una persona que dice nunca vamos a cantar un canto nuevo, tal vez nunca vio estos pasajes en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice cantad cántico nuevo. Ahora, el cántico nuevo no tiene que ser moderno ni contemporáneo. Puede ser un canto que su iglesia o tal vez usted nunca supo. Tal vez es un canto que usted escribió, tal vez es un canto que ha estado por años, ¿verdad?, en el cristianismo y apenas uno se da cuenta que existe y ahora lo puede cantar. No tiene que ser necesariamente contemporáneos el canto para que sea un canto nuevo, solo un canto que tal vez no conoce. Entonces, es importante cuando estamos empezando nuestra filosofía que basemos nuestra filosofía bíblicamente y no solamente de las preferencias. Ahora, creo que voy a hablar de eso, pero las preferencias no son malas. Cada iglesia, cada persona tiene ciertas preferencias que quiere mantener. O sea, tal vez a mí no me gustan mucho los cantos con guitarra, tal vez a usted, tal vez sí me gustan, tal vez no me gustan mucho a los instrumentos o ciertos instrumentos, tal vez no me gustan los cantos muy altos, solo me gustan los cantos muy bajos, tal vez con mucho ritmo. Hay muchas preferencias. Y esos están bien, pero cuando yo estoy hablando de mis preferencias o elevo mis preferencias al mismo nivel que estoy elevando la Biblia, estoy empezando una filosofía equivocada porque mi filosofía no está basándose en la Biblia. ¿Ok? O puedo decir así, no está basándose primordialmente en la Biblia. Sigamos, note lo que dice este título, las preferencias. Mucho de lo que hacemos en nuestras iglesias tiene que ver con preferencias. Por ejemplo, qué himnario usamos, qué sillas compramos, qué instrumentos usamos, a qué hora nos reunimos, etc. Estas preferencias han sido escogidas por cada pastor para su iglesia. Dios nos ha dado la tarea de escoger lo mejor para nuestra iglesia y cada iglesia es diferente, por eso Dios nos deja tener preferencias. Hay que recordar que cada iglesia tiene sus preferencias y sería necedad pelearse por preferencias escogidas por otra iglesia. Como cristianos debemos permitir que otros cristianos tengan sus preferencias porque Dios es el juez de cada cristiano. Antes de uno criticar a otra iglesia tiene que pensar, ¿verdad? ¿Es eso una preferencia o es eso algo bíblico? Entonces, una de las cosas que puse aquí es un tiempo de cuándo reunirse, ¿verdad? Si usted se decide reunirse a las 9 y es la iglesia que está, ¿verdad?, al otro lado del país se decide reunir a las 10, no quiere decir que ellos están
siendo heréticos, ¿verdad? Que están predicando herejía solo porque no se reúnen al mismo tiempo. Tal vez las sillas son diferentes, tal vez ellos tocan piano y usted toca guitarra. Esas son preferencias. Esos no tienen nada basado en la Biblia y sería algo ilógico o algo muy inmaduro como un cristiano pelearse o al menos criticar a otra persona por las preferencias que han escogido. Entonces, si algo, obviamente, si algo que escogen, que es una preferencia, es algo erróneo o algo que podemos ver claramente en la Biblia que no se debe de hacer, pues obviamente eso no es una preferencia, están quebrando los principios bíblicos. Eso es totalmente diferente. Pero cuando la Biblia no dice nada acerca de lo que yo estoy criticando, entonces sería algo muy inmaduro criticarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla nada de aquella cosa, ¿ok? Entonces esa es la preferencia. Note lo que sigue aquí en este párrafo. Dice, ¿cómo llegar a tener una filosofía bíblica? ¿Verdad? Si dice, pues yo quiero saber cómo tener mi filosofía que sea bíblica, que no sea basada solo en preferencias, sino en la Biblia. Aquí está. ¿Listo? Lea conmigo. Dice, el tener una filosofía de música bíblica no es algo que es igual para todos. Por el hecho de que la Biblia no marca una línea exacta en la música, Dios nos ha dado libertad de escoger nuestra filosofía. Queriendo decir, yo no puedo escoger su filosofía. Usted no puede escoger mi filosofía de música. Cada persona, cada pastor, cada director de música, cada padre de familia tiene que tener su propia filosofía de música. Anote lo que sigue. Prácticamente hablando, toda filosofía, incluyendo preferencias, tiene que tener una base bíblica. Sin esa base, la filosofía no pasará a la prueba del tiempo. Para obtener una filosofía bíblica, lo siguiente es necesario. Note estos 3 pasos para tener una filosofía bíblica. Primero, comience con un versículo de la Biblia que enseña un principio de música. Segundo, usando ese versículo, crea una convicción bíblica acerca de la música. 3, con esa convicción, crea una filosofía o una manera de aplicar esa convicción. Si yo tomo estos 3 pasos y hago mi filosofía basada en cómo están estos 3 pasos, voy a tener una filosofía que va a pasar la prueba del tiempo. No va a ser fluctuante, la gente no va a estar diciendo, pues, ¿por qué no hacemos eso? ¿De dónde viene eso de la Biblia? Sino siempre cuando alguien me pregunta, yo puedo decirles, miren, hacemos esto porque la Biblia dice esto y saqué la convicción de hacer esto. Y cuando todo regresa a la Biblia, a la convicción que tiene la Biblia, eso anima o ayuda a muchos a que ellos piensen bíblicamente y no nada más de preferencias o lo que se les ha enseñado antes, o lo que el pastor anterior dijo, etcétera, o lo que la persona en el internet dijo. Entonces es muy importante que uno siempre comienza con la Biblia, se va a una convicción y ahora tiene su filosofía. O lo podemos decir así, aplica la filosofía a su vida personal. Entonces comienza con un versículo, después crea una conversión y al final crea una filosofía. Ahora, si puede ver ahí en sus notas, creo que tiene una tabla que puse aquí como ejemplo. Tiene 3 hileras y los 3 renglones. Y es más o menos un ejemplo escrito que usted puede hacer para comenzar y hacer su filosofía bíblica. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Note el primero, Salmo 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. De ese versículo yo saco mi convicción. ¿Cuál es mi convicción? Note lo que dice, usar nuevos cantos durante los servicios. Entonces mi convicción es hacer un canto nuevo, buscar cánticos nuevos. ¿Qué puedo cantar? Sea himno, sea canto espiritual, sea salmo. ¿Qué puedo cantar al Señor que sea nuevo? Ahora, ¿cuál es mi filosofía? ¿Cuál es mi aplicación? Cada 2 meses aprendemos un canto como congregación, ¿verdad? Esa es una manera de aplicar mi convicción de usar cantos nuevos en la iglesia, ¿verdad? O sea, usted puede aplicarla como quiera. Un canto nuevo en la congregación, que un grupo nuevo cante un canto nuevo, que una persona se aprenda un solo y él lo cante, lo que sea. Como usted quiera aplicarlo, esa es su filosofía, ¿verdad? Yo hago esto porque yo creo esto de la Biblia y viene de este versículo. Por este primer ejemplo fácil,
Aprendemos cantos en la iglesia. ¿Por qué? Porque mi convicción es que hay que usar cantos nuevos durante los servicios. ¿Y de dónde viene eso? Del versículo Salmo 33:3. ¿Ok? Note el siguiente ejemplo. Salmo 149:3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Entonces hablamos de la danza, pandero, arpa. Está hablando de instrumentos, ¿verdad? Entonces, cuando tengo yo mi convicción, ¿qué saco? Pues mi convicción de ese versículo es usar instrumentos de todo tipo durante los cantos. ¿Cuál es mi filosofía? Añadir un nuevo instrumento cada año. O puede ser, ¿verdad? Otra filosofía, otra aplicación puede ser cualquier persona que sepa tocar instrumento, que lo puede tocar en la iglesia, ¿verdad? Ahora, aquí viene también un poco de las preferencias, ¿verdad? Uno dice, entonces podemos usar cualquier instrumento. Usted puede escoger cualquier instrumento, pero más adelante vamos a hablar de la filosofía de la asociación. O el principio de la asociación. Y una de las cosas, ¿verdad? Nosotros como bautistas, especialmente nosotros aquí en la iglesia, decidimos no usar baterías, ni guitarras eléctricas, ni bajos eléctricos. Simplemente porque esos instrumentos se asocian al movimiento contemporáneo. Ahora, ¿de dónde viene eso de la Biblia? No viene, esa es una preferencia. Y eso nosotros lo hemos visto, que no queremos asociarnos con cierta filosofía o cierta manera de cantar cantos contemporáneos. Queremos ser fieles a la Biblia, y más que todo ser conservadores en el tipo de música que nosotros tocamos. Entonces, sí queremos añadir instrumentos, pero hay instrumentos que como iglesia nosotros no vamos a añadir. ¿Y por qué? Porque queremos separarnos del mundo. Entonces usamos Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de nuestro entendimiento. No queremos conformarnos a lo que está haciendo el mundo, como baterías, guitarras eléctricas. Eso da una mala impresión, ¿verdad? Una mala vista. Entonces vamos a usar cosas que son acústicas, y eso es preferencia, ¿verdad? Pero también esa preferencia, esa filosofía viene basada de algo en la Biblia, ¿ok? Entonces eso es Salmo 149:3. Note lo que sigue, el próximo versículo. Dice Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué convicción saco yo de este versículo? Que tener un repertorio de muchos tipos de música. Entonces yo, ¿verdad? Mi convicción es que no solo un estilo funciona, sino muchos estilos. Pueden ser himnos, pueden ser cantos nuevos, pueden ser de guitarra, pueden ser de piano, pueden ser clásicos, pueden ser menos sofisticados, lo que sea. Pero ¿qué? Yo quiero tener un repertorio de muchos tipos de música. ¿Y cómo lo puedo aplicar? ¿O cuál es mi filosofía? Es cantar durante los servicios, himnos, coritos y salmos. Entonces yo puedo tener 3 diferentes himnarios, o tal vez decir el miércoles es servicio de salmos, etcétera, etcétera. Mi filosofía es cantar diferentes tipos. ¿Por qué? Porque esa es mi convicción, y viene de Efesios 5:19. Entonces, esa sería una manera fácil de poner algunos versículos, algunas convicciones y luego mi filosofía. Y quiero animarle a hacer una cosa. Si no la tiene escrita, le quiero animar a escribirla. Una de las cosas que pasa cuando la escribo, yo entiendo más de por qué hago lo que hago. Si alguien algún día me pregunta, o tal vez mi pastor me pregunta cuál es tu filosofía de la música, le puedo entregar un papel, ¿verdad? Este documento que de aquí viene mi filosofía o la razón que hago las cosas. Y otra cosa es que si algún día se me olvida, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? Puedo regresar a mi papel de filosofía, a mi documento, y acordarme de qué versículo me enseñó esta convicción, y ahora tengo esta filosofía. ¿Ok? Entonces, si no lo tiene escrito, le animaría a escribirlo. Note ahora el próximo párrafo. Dice, una buena manera de saber si tiene una buena filosofía de música es si tiene una respuesta cuando alguien le pregunta algo acerca de la música, ¿verdad? Para mí eso es muy chistoso, porque muchas veces no tenemos respuesta cuando alguien nos pregunta, y lo que decimos es, pues confía en mí, ¿verdad? ¿Por qué estás cuestionando mi liderazgo? ¿Qué no crees que estoy haciendo esto porque yo sigo al Señor, o que soy fiel a la palabra de Dios, que no sé qué? Y empezamos a enojarnos en vez de tratar de explicar, ¿verdad? Por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces la gente no nos está criticando,
nos está pidiendo razones, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque las iglesias, ¿verdad?, de allá hacen esto, nosotros no los hacemos, pero ¿por qué? Y si nosotros, como iglesia, como ministros de música, como pastores, podemos decir, porque la Biblia dice esto en este versículo, por eso creemos así y hacemos esto, las personas que nos están siguiendo van a decir, oh, pues no está haciendo esto a lo loco, sí sabe lo que está diciendo, ok, entonces ya entiendo por qué no hacemos eso, le voy a seguir. Entonces es una parte de ser un buen líder, es contestar las preguntas por qué sin ofendernos, pero teniendo una base bíblica. Sigamos. Normalmente los que visitan la iglesia o los que son nuevos al cristianismo tienen preguntas acerca de la música. Es mucho mejor darles un versículo de la Biblia y explicarles por qué, en vez de decirles, porque así lo hacemos aquí. Último párrafo dice, esto va a tomar tiempo y puede ser que su filosofía cambie lo más que aprende de la música y lo que dice la Biblia acerca de la música. Quiero tomar un momento aquí al final y explicar un poco esto, o tal vez dar énfasis a este último párrafo. Solo porque hace 10 años yo escribí mi filosofía de la música, no quiere decir que dejé de aprender acerca de la música. Entonces, tal vez tengo que revisar este documento, tal vez mi filosofía puede cambiar una vez al año, tal vez unas cosas aquí, unas cosas allá. Yo tengo que tener ¿cómo puedo decir? Tengo que ser suficientemente humilde para reconocer cuando he fallado anteriormente. Entonces, lo que yo quiero hacer es, si aprendo algo nuevo de la Biblia, algún principio nuevo, alguna convicción nueva, y Dios me convence en el corazón de que tengo que cambiar mi filosofía, pues cambie la filosofía. No está mal. O sea, este documento no es fijo por siempre. Obviamente, cuando lo hacemos, queremos basarnos en la Biblia y eso nos va a evitar, ¿verdad?, cambiarlo cada 6 meses, cada 3 meses. Debe ser algo que va a durar, pero tal vez en 10 años, en 5 años, algo cambia en mi corazón, leo más de la Biblia, aprendo más de la música y digo, ok, podemos hacer esto y cambio mi filosofía un poco. No es un pecado, hermano, cambiar su filosofía, ¿verdad? Pero sí es algo malo en mis ojos que usted haga su filosofía sin tener versículos basados, su filosofía basada en versículos bíblicos. Eso es sumamente importante. Entonces, una de las tareas que tiene que hacer es hacer su filosofía bíblica. Entonces, anote ahí tal vez en sus notas o en las apuntes de las tareas. Va a tener que hacer una filosofía bíblica. Siga las instrucciones, por favor. Vea qué debe de hacer. Tome tiempo. Si fuera yo usted, yo no tomaría esto como una tarea para la clase de filosofía de música. Yo lo tomaría para un ejercicio personal. ¿Qué creo yo de la Biblia? Y yo lo escribiría con eso en mente. No nada más porque me van a calificar y me van a dar buenas notas por esto, sino qué es lo que yo creo. Y si usted se disciplina y hace esta tarea diciendo yo creo esto, se va a notar cuando lo entregue. ¿Okay? Y aparte, no va a desperdiciar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo va a tomar y ese documento lo puede tener y así puede acordarse por qué cree lo que cree. Muy bien, esta es la primera lección de la filosofía de la música. Creo la próxima vez vamos a estar hablando de la lección número 2 que se titula La cadena de mando. Es una lección corta, pero a la misma vez es una lección muy importante. Espero que algo que haya dicho le haya sido de ayuda. Estudie, aprenda la filosofía y después nos vemos tal vez en unos cuantos días otra vez aquí por video. Una vez más al pastor Feinstein, muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.